un análisis estratégico y geopolítico de lo que han significado 9 semanas de la invasión de Rusia a Ucrania. Y son 9 semanas en las que han transcurrido muchas cosas y vamos a tratarlas ahora a lo largo de la charla con unos refuerzos de fotografías, pero sobre todo vamos a ver que en los 2 o 3 últimos días han ocurrido una serie de hechos muy preocupantes que indicarían que esto definitivamente parece haberse ido por el callejón de una confrontación superior a la que hay y de un comprometimiento internacional mucho más grande del que está dándose. Y comenzamos por decir que esta guerra comenzó con una invasión que ya completa 9 semanas, lo repetimos, y se ha caracterizado porque durante todo este periodo los aliados occidentales están diciendo que hay que mantener la unidad de Ucrania dentro de Ucrania y que en lo posible hasta el máximo que la guerra no se salga de los límites de Ucrania. Pero claro, una cosa piensa un actor de ese conflicto y otra cosa están pensando los rusos. Entonces, el temor que está creciendo en este momento es que la guerra se amplíe de esas fronteras por la continuidad de hechos que han venido sucediendo. Y han ocurrido muchas cosas en estos 3 días que no son de pequeño calado, sino que son de altura y de fuerza y de peso, que darían para pensar que la situación está pasando ya a otras situaciones muy diferentes. Una de esas es que ayer Rusia tomó la decisión unilateral de suspender el envío de gas a Bulgaria y Polonia. Se sobreentiende que ese es el mensaje inicial para decirle a Alemania, usted es el próximo, y a Italia, que son los consumidores más grandes. Mientras tanto, está buscando fraccionar la unidad que ha mantenido Europa, en particular la OTAN, mediante Hungría. Ya hemos tratado aquí el caso del presidente de Hungría, que es un Putin en miniatura, y que aunque está con la Unión Europea y está con la OTAN, él fue el primero en que dijo que él no tenía problema en pagarle en rublos el gas al señor Putin y comenzó a cumplirle con los pagos sin problema. Entonces es una voz disidente porque él a la vez que dice que pertenece a la Unión Europea y que pertenece a la OTAN y que defiende Europa, tiene una relación extrañísima con Putin. Pero también ayer ocurrieron 2 eventos cercanos a Moldavia en la parte de Transnistria. Una es que para evitar que el ejército ucraniano que viene defendiendo muy bien el sur pase a defender a Transnistria y a evitar que tropas rusas entren a Transnistria donde ya hay soldados rusos. Entonces les destruyeron o le hicieron unos disparos de artillería de altísima precisión a un puente que comunica a Odessa con la carretera que va a Transnistria. El propósito pues obviamente es evitar que las fuerzas ucranianas pasen y los controlen. Pero hay un ferrocarril que viene directamente desde Rusia hasta Transnistria, un poco más al norte de donde ocurrió ese ataque, y ese sí está funcionando, y ese que quiere sostener a toda costa de Rusia por medio de patrullaje aéreo para evitar que haya sabotajes y desde luego evitar que las fuerzas ucranianas lleguen y se posicionen ahí porque le trancarían el paso de su flujo logístico y desde luego para controlar Transnistria que queda al occidente de Ucrania. Entonces vemos que hay un par de elementos complejísimos. Y algo que sigue preocupando es que cada día los discursos del señor Putin y de sus asesores en torno al eventual uso de armas más poderosas y de más rapidez pasa ya de, no como dicen los periodistas, que se esté escalando, sino que pasa cada vez como una graduación mucho más cercana a lo que pudiera ocurrir. Ya hoy el señor dijo que quien toque alguno de los intereses de Rusia inmediatamente reaccionará de una manera rápida e impredecible que se van a arrepentir toda la vida de haberlo hecho. Digamos que en aras de mantener como la calma y la sindéresis, podría tratarse de un 50-50, 50 de propaganda y 50 de realidad, pero lo cierto es que la carta está ya sobre la mesa.
que es complicado. Y es complicado porque hace 15 días, no la semana anterior, sino la anterior de esa, hace 15 días, hubo una explosión en los depósitos de combustible de Rusia e inmediatamente eh, el Kremlin dijo que eso ha sido apoyado por Occidente y luego eh, que al ser apoyado por Occidente, él tenía todo el derecho a atacar al gestor. Entonces, desde que comenzó esta situación tan tensa, se ha venido hablando que la posibilidad de que Rusia invente lo que llaman actos de bandera falsa, o sea, invente un suceso para crear la situación grave, ha estado latente y parecería ser que tanto ese hecho de unos nuevos ataques ayer dentro de territorio ruso fueron provocados por ellos mismos y que en Transnistria, donde hay la preocupación de que se extienda más el problema, pero desde el punto de vista personal lo veo que se va a extender, no es que es la posibilidad, sino que se va a extender, sin embargo, pues hay puntos de vista diferentes, pero personal es que se va a extender, como está sucediendo. En Transnistria ayer ocurrieron también unos supuestos estallidos con armas disparadas desde Ucrania contra Transnistria. Eso no solo indica que no es cierto, sino que la realizaron los mismos rusos con el propósito de generar la famosa bandera falsa. Esa sería la posibilidad. Lo mismo que las decisiones que se han venido tomando son cada día más complejas porque las palabras que se dicen de lado y lado cogen más peso y más fuerza. El señor Blinken, que es el secretario de Estado, dijo claramente que el propósito era, o mejor, que la realidad era que esa guerra se iba a alargar. Y el secretario de Defensa, el señor Austin, no sabemos con qué autorización de la Casa Blanca, pero tiene que ser coordinado, soltó otra perla peor cuando dijo que nuestro propósito es que eh, Rusia no tenga poder militar durante mucho tiempo y se lo vamos a recortar. Entonces ya ustedes imaginarán que las interpretaciones son diferentes porque inmediatamente los demás funcionarios del gobierno de Estados Unidos salieron a decir, no, él lo que estaba diciendo era que estas operaciones tienden a demostrarle a Rusia que no vaya a hacer locuras como la que hizo en Ucrania en ninguna otra parte, porque encontrará la respuesta de Occidente, por un lado. Pero lógico, el Kremlin lo va a utilizar como su propaganda para decir, mire, si ven que nosotros necesitábamos invadir a Ucrania, porque esto sí tenían ese plan era de dañarnos y de evitar que Rusia sea grande y de evitar que Rusia sea potencia. Entonces ahí vienen las interpretaciones, los manejos de cada auditorio y las cosas se complican. Ayer hubo un acuerdo muy secreto entre Rusia y Estados Unidos para liberar a dos secuestrados, uno que decía, prisioneros, un ruso que estaba en Estados Unidos señalado de ser espía y de estar promoviendo actividades contra Estados Unidos, y otro que estaba también capturado en Moscú y se decía que estaba haciéndole espionaje a Rusia. Hicieron el intercambio un poco silencioso y lo realizaron en Turquía. Pero aquí lo cierto es que Putin está completamente empecinado en que él no da marcha atrás. Y por su parte, Rusia dice lo mismo, Ucrania dice lo mismo. Nosotros tampoco damos paso atrás y como Ucrania considera que va ganando la guerra y ve que con todo ese arsenal que le está llegando diariamente y con las promesas que hace Estados Unidos a cada rato, se siente que lo va ganando. Pero paralelamente se va generando otro conflicto que en lugar de ir paralelo va cerrando hasta que llegue el momento en que se encuentran los intereses y no aguantan más. Porque ya Putin lo ha exteriorizado varias veces, estaba demorado en hacerlo, pero ya lo ha exteriorizado, que el problema es la cantidad de armas que está recibiendo Ucrania para que él no pueda vencer, entonces que él se considere en el legítimo derecho de actuar contra quienes le están apoyando. ¿Y quiénes son los que están apoyando? Pues Estados Unidos y la OTAN.
Anoche explicábamos en CNN el gran riesgo que hay sobre Karelia y Kaliningrado, dos regiones cercanas a Finlandia, y por ahí podría ser el paso que se necesita para salir al Báltico y para terminar de desafiar el mundo. Y conociéndolo, eso no es de ponerle mucha duda. Por otro lado, desde que se reinició esto, vivió algo que nunca se ha acabado, que era la Guerra Fría. Esa Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en la cual ambos se hacían daño sin tocarse directamente por medio de terceros y venía ese desgaste. Y aquí llegó un elemento más, es que cuando Estados Unidos entró a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, fue porque los que la generaron le tocaron sus intereses, porque había una reticencia total de parte del Congreso de Estados Unidos y la dirigencia de aceptarlo. Pero no era una participación directa de Estados Unidos desde el primer día o desde antes del primer día de la guerra, antes del día D. Ahora lo vemos que desde antes de que Rusia iniciara la sangrienta invasión a Ucrania, Estados Unidos estaba moviendo cielo y tierra y advirtiéndole a Rusia que no lo hiciera, y la inteligencia y todo lo que hemos visto en episodios anteriores. Entonces, aquí hay un escenario diferente. Ya Estados Unidos está en el terreno, es la OTAN la que está en el terreno. Durante la Guerra Fría entre Estados Unidos se mostraron los dientes muchas veces. Hubo la famosa crisis de Berlín, que la analizamos aquí cuando estudiábamos el plan Marshall, pero todo eso no pasó de ahí. Y hubo el acuerdo de quitar los misiles de Turquía y quitar los misiles atómicos desde Cuba, y no pasó a mayores. Pero es que esta vez es que los misiles nucleares están en Europa, una parte. Los otros están en Estados Unidos, los otros están en Moscú. En esas situaciones anteriores no había un tercer poder, un cuarto poder o un quinto poder con capacidad nuclear como lo hay ahora. En ese tiempo ni siquiera tenían poder nuclear Estados Unidos y Rusia. No lo tenían. Para terminar la Primera Guerra, comenzó la Guerra Fría y sí lo tenían, y luego se metió China y otros. Entonces, en las dos primeras guerras mundiales no había poderes nucleares de por medio, pero aquí sí lo hay. En las dos primeras guerras mundiales, el problema que había en el Medio Oriente era más de colonizaciones y peleas entre colonizadores y no peleas entre locales. Entonces, si estallara una nueva guerra, ya las peleas serían internamente contra Israel y de los árabes, y revivir las guerras árabes que afectarían enormemente al mundo con el tema del petróleo, y Ucrania con el tema de los alimentos, y China con el tema de los abastecimientos de todos los productos de primera necesidad que ellos distribuyen en el mundo a precios baratos, porque además su calidad todavía no ha sido la mejor. Entonces vemos que son otros elementos, que es una guerra que tendría unas connotaciones desastrosas para la humanidad, pero que por la tosudez de todos los que tienen en este momento los resortes del poder, ninguno quiere ceder y todos quieren apretar porque quieren ser el ganador, y cada uno quiere ser la potencia cabeza de. Entonces, a eso se suma la tensión con la manipulación del gas que le quiere hacer Putin a Europa, las dificultades que tiene Europa para abastecer ese producto, los errores que el mismo Putin dice que fueron estúpidos por haberlo hecho, que Alemania unilateralmente renunció a la energía nuclear para generar energía de todo tipo de funcionamiento industrial y hogareño, y que el carbón, por el tema del mantenimiento del medio ambiente, también Europa, la Unión Europea hizo un montón de acuerdos, y todo eso lo ha aprovechado Rusia para ponerles más dificultades. Entonces, palabras más, palabras menos, no se ve la posibilidad cercana de que haya una solución diplomática consensuada y concreta, porque ya son 9 semanas, 2 meses y una semana más, eh, eh, que la situación se ha ido deteriorando, y hoy, como lo vamos a ver ahora en las ayudas, Biden pidió
la bicoca de 33 billones de dólares para agregárselos a los 15 o 16 billones que ya le ha dado o que están aprobados parcialmente a Ucrania. Entonces ya estamos hablando de una movilización nacional. Claro, en Estados Unidos hay unas dificultades grandes, pero el Departamento del Tesoro tiene la posibilidad de comprometerse con los famosos bonos y con las propagandas patrióticas que ya tienen experiencia en las guerras anteriores, que sería un tema de analizar en profundidad. Entonces, no hay nada claro a favor de una solución más viable, sino por el contrario, lo que se ve es la posibilidad de que esto se complique y se dificulte muchísimo más. Entonces vamos a ver las ayudas de lo que tenemos hoy y vemos que esta primera planta, esta es la que dicen los rusos que fue saboteada porque hubo una explosión allá y que eso fue dirigido desde Occidente al territorio ruso y con apoyo ucraniano. Entonces, si ellos siguen argumentando eso y se inventan o demuestran la supuesta participación de Occidente, pues podrían retaliar contra Polonia o con cualquier otro país diciendo que de ahí nació la agresión y esto ya llevaría el conflicto a mayores. Y claro, todo indica que el señor Putin lo que quiere es llevar al conflicto a mayores, ideándose lo que fuera, con todas las connotaciones que acabamos de ver, que ya no son las mismas connotaciones de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, sino que ya hay un montón de intereses en los cuales hasta el terrorismo islámico adquiriría un posicionamiento muy grande. Y aquí, como lo veíamos también anoche, al desatarse una tormenta de esas, se podría dar la ventolera al señor de Venezuela de venir a generar algún problema grave con Colombia. No estamos siendo ni aves de mal agüero ni pesimistas, sino queremos colocar las cosas sobre la mesa con la realidad para que lo miremos, porque desafortunadamente, como dicen en la costa atlántica colombiana, un dicho que puede ser coloquial, puede sonar duro, puede sonar grosero, aquí hay mucha gente mirándose el ombligo y pensando en otras cosas y no entendiendo que este problema es demasiado grave y que es de ponerle muchísimo cuidado, porque si se estalla en cualquier parte del mundo un problemón como el que estamos viendo, nos va a repercutir a todos. Esta foto, para comenzar a recordar lo que ha pasado durante las 9 semanas, vemos que nos muestra una cantidad de tumbas, de fosas que tuvo necesidad de construir en una fosa común, porque eso podría llamarse una fosa común. Muchos de ellos no fueron identificados en la ciudad de Irpin, cerca de Kiev. Entonces, esta cantidad de muertos, que miren, es que es grande, es impresionante la foto de las tumbas, todas eso sí con coronas y con los recuerdos y con el reflejo del patriotismo ucraniano. Toda esa cantidad de tumbas están demostrando que el daño o la agresión o la violencia o el ataque contra la población civil fue muy grande y que hasta el momento, a pesar de todo lo que le demuestran al señor Putin con hechos, con documentos, él sigue diciendo que son mentiras, que es propaganda, que son actores, que estas tumbas son falsas, que ahí no hay muertos, que ahí lo que han hecho es abrir el hueco para demostrar que hacen un entierro y lo que hacen es unos entierros simulados y todo lo que ya nos imaginamos que haría una persona de su mentalidad. Pero es algo grave que se recuerda durante estas 9 semanas, que pone la dimensión de lo que ha pasado. Aquí vemos la famosa masacre de Bucha, donde los organismos de socorro recogiendo muertos por montones. Pero sin embargo, el señor Putin y el señor Lavrov dicen que no, que eso eran actores que estaban fingiendo para que los subieran ahí, que más adelante el camión lo desocupaban cuando ya han filmado todo. Imagínense, tantos que hicieron los muertos para que les tomaran la foto nomás. Aquí vemos otra foto que la analizamos durante estas 9 semanas, que fue el ataque a las personas que le decían que salga de los pueblos y cuando iban por el camino venían los aviones y bombardeaban estos vehículos que llevaban civiles, niños, señoras, adultos,
personas discapacitadas, todos esos fueron asesinados en las carreteras de Ucrania. Aquí vemos algo que llama la atención, son las tropas que están combatiendo a favor de Ucrania y la diversidad de uniformes llama la atención. Este uniforme es de fuerzas especiales de la Gran Bretaña e inclusive tiene, aquí no se alcanza a ver en la foto de ustedes, pero en la foto original sí se ve perfectamente la bandera del Reino Unido. Entonces, y aquí vemos otro con el uniforme y vemos uno ya con los uniformes de Ucrania. Entonces queda la duda si son internacionalistas o es que realmente hay tropas de Gran Bretaña ya metidas allá, que eso sería más grave. Se sabe que hay internacionalistas de Europa de todas partes, pero con uniformes y con armas británicas, miren ustedes, eso ya es otro nivel y está indicando que el comprometimiento es grande. Esta foto también que la decíamos que parecía como una película de Arnold Schwarzenegger, es real, es el bombardeo a un sector residencial civil y la gente salvando lo que podía en medio del fuego y los estallidos. Aquí vimos otra foto que causó mucho impacto y que pasará a la historia en estas 9 semanas, que es el momento en que un misil explota contra un edificio lleno de personas civiles. Increíble, pero todo eso nos sucede y el señor Putin lo que dijo era que esto era un trabajo de Photoshop, que han colocado una llama supuesta sobre un edificio para desprestigiarlo a él y que Rusia nunca había hecho eso. Estas fotos también son impresionantes y se ve que están muertos, que no son mentiras. Y Putin y Lavrov lo que contestaron es que estos son mentiras, que son gente que la disfrazaron de actores y que la pintaron con salsa de tomate en las manos y la cara para que dijeran que incluso los habían asesinado y que ahí los soldados hacían un show y luego eso pasaba cuando vemos que la realidad es otra, personas que estaban saliendo, huyendo de sus pueblos para salvarse en medio de los bombardeos y cayeron asesinadas, pero el señor Putin dice que no, es un montaje de teatro. Esta foto también pasará a la historia y la recordarán muchísimas de las siguientes generaciones y será un ícono de esta guerra. Es el caso de la señora que estaba embarazada y la llevaban ese día para el hospital de maternidad y el señor Putin mandó bombardear el hospital de maternidad. Entonces la señora tuvieron que recogerla a unos voluntarios, soldados que de eso no tienen ni idea de atender partos, le atendieron el parto, la señora sobrevivió, pero a los poquitos días murieron la señora y el bebé. Y eso quedó grabado en la iconografía de la guerra. Sin embargo, el señor Putin siempre dirá y sostendrá que eso son mentiras, que es un show, que era una señora que la habían disfrazado y todo lo que ya le conocemos. Aquí vemos otra foto impactante de esta guerra en el metro. Las señoras de distintas edades, todas con sus fusiles listas a entregar hasta su vida por Ucrania, compromiso de un pueblo que ha sido patriótico y ejemplo para la humanidad. Y esta es una demostración de lo que es la capacidad y la belleza del alma del ser humano para superar las tragedias y para reenfrentar lo que viene. Y es que en los búnkeres, en los subterráneos, aquí este es en una bodega grandísima, storage, como llaman en Estados Unidos, en un sitio donde se guardan cosas de almacenamiento, tiene sus sótanos por la razón de las guerras, y ahí están refugiadas muchas personas, en particular niños. Y entonces las señoras que los cuidan y los familiares se han dedicado a mantener una cantidad de obras de teatro y de arte para que los niños puedan soportar esa soledad. Todos sabemos lo inquieto que es un niño y el espacio vital que necesita para moverse. Y ahí encerrados, pues debe ser muy estresante, pero no se han dejado vencer por la adversidad y al contrario, los han estado motivando a hacer obras de teatro y a pensar en la grandeza de Ucrania y en reconstruir un país. Esto es realmente admirable y muestra la capacidad de superación que tiene el ser humano ante la tragedia y demuestra que a pesar del interés de muchas personas y grupos de destruir la especie humana, la misma especie humana se defiende sola,
La naturaleza la defiende no solo con la fuerza, sino con la iniciativa y la creatividad. Y aquí vemos otro ejemplo de lo que es la decisión de un pueblo a no dejarse vencer. Esta zona queda al sur de Ucrania, es un pueblo que queda muy cerca a unas represas y que es valiosísimo para el control del acceso al Mar Negro o viceversa para el ingreso a territorio ucraniano. Entonces, este pueblo, los habitantes prefirieron hacer un suicidio colectivo, no matándose, sino destruyendo las bocas de control de la presa para que el pueblo se inundara y le sea imposible a los soldados rusos conquistarlo. Demuestra que así como hay una creatividad para destruir de parte de Rusia con propósito negativo, aquí hay una capacidad en defensa de su patria, de su tierra, de todo lo que tienen. Prefieren que se inunde, que no quede en manos de los rusos y que definitivamente el territorio ucraniano no caiga en manos de ellos. Estas son crónicas que hay que leerlas, guardarlas, revivirlas y multiplicarlas, porque son los horrores de la guerra que son completamente superiores a lo que se escribe en las novelas o a lo que presentan las películas de guerra, que casi siempre es de un héroe en particular que hace un montón de cosas, pero aquí son héroes por montones. Son personas decididas y que saben que al hacer una acción, al aceptar una acción de estas, quedan completamente en la calle, pero prefieren eso a que su país caiga rendido en manos del adversario. Admirable eso y es un testimonio para la historia. Pero paralelamente con los últimos días de lo que ha ocurrido y mientras se termina de preparar la ofensiva que tiene Rusia en el Donbass con artillería y violencia, vemos que se han incrementado los ciberataques con el propósito de desarticular la banca, las finanzas, los servicios públicos, los servicios hospitalarios, porque increíble que a pesar de tantos daños que hemos visto que le han causado a la infraestructura hospitalaria, el país es resiliente y sigue sacando adelante la atención médica a su gente y aparecen más señoras y más muchachas de voluntarias para atender en los hospitales y es como si entre más daño les causan, más reaccionan positivamente para salvar su país. Esto no es fácil definirlo, emociona muchísimo contarlo, analizarlo y es de una admiración o de un hecho admirable, increíble. Y ya entramos a ver lo que dice hoy nuestro diario New York Times, que usualmente lo consultamos mucho porque es un documento serio, realmente serio. Entonces dice aquí, el titular de todo el día fue hoy, que el presidente Biden pidió la bicoca de 33 billones de dólares para enviar en ayuda militar a Ucrania con un programa elaborado por el Departamento de Defensa, muy claro, y por los otros departamentos en cómo se invierte para que definitivamente Ucrania no se rinda. Entonces, aquí apunta a que se utilice una ley mediante la cual hace 80 años el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, quedó facultado por el Congreso de la Nación para autorizar el envío de armas en calidad de préstamo y algunas de donación a los países europeos que estaban siendo agredidos por Hitler. Esa fue en ese momento. Y Rusia en su momento, la Unión Soviética en ese momento, fue uno de los beneficiarios de ese plan. Entonces, aquí lo que llama la atención es que en aquella época fue Roosevelt el que lo presentó y se le presentaron las dificultades más grandes en el Congreso de Estados Unidos porque había mucha resistencia a apoyarle ese plan. Aquí ocurre lo contrario, es que de 497 congresistas que hay en las dos cámaras, 487 están urgiendo al presidente, solo hay 10 que le dicen que no, y le están exigiendo ellos al presidente que aplique rapidito esto, o sea que ese bill, como dicen allá, esa propuesta prácticamente está lista para poner en ejecución. Y entonces cuando el presidente pide esos 33 billones, que es ya con lo que materializa la idea cómo sería, pues espera que en el debate, con toda esa mayoría que tienen los que están pidiendo que lo haga, pues va a ser. Entonces,
Ahí viene la preocupación, como lo pone en primer artículo, en el artículo principal hoy, el New York Times, es lo que acabábamos de analizar en el inicio de la charla. Todos los riesgos, los temores que hay de que la guerra se salga de las fronteras de Ucrania con cualquier disculpa por este señor. Y como lo acabamos de ver, las disculpas están sobre la mesa. Está Transnistria, está, porque pasar a Transnistria es pasar a Moldavia, y pasar a Moldavia es pasar a Ucrania, a Rumanía, y pasar a Rumanía es llegar a los Cárpatos, y aquí ya entra en riesgo Bulgaria, Hungría y desde luego la parte baja de los Balcanes. Y si se mete a Georgia, que es lo que hablábamos anoche en CNN, se mete con el Bajo Cáucaso, provoca a Turquía, y entonces como Turquía está en medio de Rusia e Irán, aquí las cosas pueden pasar de castaño a oscuro. Entonces vemos que el juego es cómo se mueve cada ficha, pero también cómo se evita a que la tragedia se multiplique. Y vemos que este anuncio de que la guerra se puede salir de las fronteras es cada día más cercano, cada día más casi evidente. Y repito, no estamos tratando aquí de sembrar ni el temor ni de causar pánico, sino de ser realistas, porque en estos eventos hay que ser realista, y el estratega de verdad, el estratega militar, el estratega político, no se fije en buenos deseos, ni buenas intenciones, ni en posibilidades de la última esperanza, porque en la estrategia la esperanza no es un método. El método son, como en la ciencia, los hechos, y los hechos se decantan y dan una probabilidad sobre la cual se monta una teoría científica y se desarrolla. En la guerra es lo mismo. Se analizan todos los hechos, y el que tiene la más probable adopción, por ahí se adopta la línea. Si nos equivocamos todos, pero se hizo el intento. Pero se hace el proceso de determinar la capacidad de más probable adopción. Y al mirar todo esto que está ocurriendo, la eventualidad de más probable adopción de Rusia es sacar de las fronteras el conflicto y atraer a los demás a que combatan dentro de su territorio, pensando en la vieja táctica de que llegue el general invierno y destruya a todos los adversarios y quede ganador. Ese parecería ser la intención estratégica y geopolítica de Rusia. Pero repetimos una vez más, una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Bueno, entonces vemos que ya el Congreso también aprobó el documento en el cual permite alquilar armas a Ucrania. Repetimos, fue presionado por el Congreso, y la cuantificación la dio el presidente Biden de acuerdo con unos estudios presentados por el Departamento de Defensa. Calculemos toda esa cantidad de armamento llevada a un solo país. Es un polvorín, es un atractivo, es un imán que atrae para que esto se complique y se multiplique. Y vemos que pese a que Rusia le disparó al puente que une a la carretera que va de Transnistria a Odessa, de todas maneras los ucranianos movieron tropas hacia Moldavia, donde está ocurriendo que el presidente de Moldavia lo viene advirtiendo desde hace días que el conflicto le iba a llegar. Y como Moldavia tiene ese sector oriental que está al lado del río Dniester, tiene el sector oriental que está ocupado por los rusos ya desde hace casi 2 décadas. Entonces, él, que es su país, es su territorio, es lo que lo afecta, no le ha permitido acceder a tener el control total. Además, ya lo vimos, Moldavia es un país de escasos recursos, es grande sí en comparación a la cantidad de habitantes, es un país muy pacífico, pero Rusia lo tiene en la mira, lo quiere coger. Y si ya cogió el oriente de Transnistria, que lo tiene controlado hace tantos años, y que está ese oriente de Transnistria entre Rusia, entre Ucrania y Rusia, pues, se sobreentiende que ese es el próximo objetivo. Y ahí viene el punto. Si Ucrania mueve tropas hacia allá, argumentando que va a evitar la entrada de Rusia, no es porque Ucrania solamente se le ocurre por la lógica de la guerra, es porque se siente respaldada por la OTAN. Pero viene otro pedacito para agregarle ahí, que si ustedes miran el mapa, Transnistria está muy pegado a el oriente de Europa, es decir, a Polonia y
Bulgaria, de los países que tienen allí límites con Rusia y con Ucrania, cosa que ya es atraer más las abejas a la miel que está muy cerca de donde se puede descomponer la colmena. Y la colmena donde se descomponga ahí en los límites entre Ucrania y Polonia, la cuestión va a ser impredecible y no vamos a saber qué nos va a ocurrir con el resto del planeta. Entonces, ese es otro punto que hay que analizar sin salirnos de casillas, pero mirando que la realidad está así sobre la mesa. Y aquí dice que Alemania se está preparando para suspender o para eludir la compra de gas a Rusia, pero a la vez le advierte tanto a sus ciudadanos como al mundo que hacerlo de un solo golpe, hacerlo de manera rápida, en un corte veloz, le causaría enormes daños a la economía alemana y desde luego a la financiación de la guerra contra Rusia, que está soportando toda la OTAN, porque la economía alemana es la que dinamiza la vida social, política y económica de gran parte de la Unión Europea y de los países de la OTAN. Entonces veamos que es que por todos los lados que se le mire, las cosas se complican y tendrán que reventar por alguno. Y casi siempre, cuando una herida se infecta y se forma la bolsa de pus, revienta por donde menos debe reventar. Entonces aquí vemos otra pata que le nace al cojo, otra preocupación que día a día se mueve. Y una cosa puede decir la señora, la secretaria de la ONU, de la Unión Europea, en los países que hay que mirar, pero otra cosa es la realidad que están viviendo los pueblos, los conflictos internos que se arman, la dificultad que va a tener la Unión Europea y que va a tener toda la OTAN en sus países en la medida que los productos de los hidrocarburos y el gas aumenten de precio y afecten la vida económica, política y social de Europa. Entonces, con estos puntos, para no alargarnos, para no echar un discurso, ni llover sobre mojado, hemos tratado de resumir muy breve, pero muy concretamente, lo que ha sido 9 semanas de invasión de Ucrania, de Rusia a Ucrania. Entonces, la participación que les pedimos no es un discurso paralelo, sino lo que les vamos a pedir a ustedes es que nos digan cuál creen que va a ser la acción de Rusia si ocasionará un incidente internacional que, comillas, justifique una acción ya con armas de mayor calado o que simplemente se va a contentar con que se toman el Donbass y el 9 de mayo, que es la fecha que están esperando, le dan ese parte al mundo y van a exigir que se negocie esa parte y que ellos no causan más daños debido a la presión que les ha hecho la Unión Europea. Pero viene la contrapregunta o el punto de análisis. Entonces, ¿qué va a hacer Ucrania con esos 33 billones de dólares que le van a llegar? ¿Se quedará Rusia tranquila sabiendo que le llegan 33 billones de dólares en armas y en apoyos a Ucrania? Entonces, para reflexionar, para analizar, mi coronel Alarcón, si usted es tan amable y nos ayuda. Con mucho gusto, mi coronel. Vamos entonces a hacer las observaciones del caso. 2 a 3 minutos para las intervenciones. Y si tienen alguna otra intervención que hacer, les ruego el favor de utilizar el chat para incluirlas allí, hacerlo con tiempo, porque si se nos acaba el tiempo, nos toca dejarlas en el Facebook. Entonces, les pido por favor la respuesta sobre la pregunta que nos está haciendo el coronel Villamarín. Y vamos a pasar entonces a darle la palabra a la ingeniero Rosita como la primera y la única dama que en el día de hoy nos está acompañando. Adelante, por favor, ingeniero. Gracias, mi coronel Alarcón.
en este tipo de cosas quiero oír a otras personas y por favor déjeme de última, dama, porque realmente esta situación es Listo. muy dura. Yo quiero preguntarle a mi coronel Villamarín si vamos a tener hoy un límite de intervenciones o para la totalidad de los asistentes. Pues le damos, Rosita, hasta las 7:50 más o menos, que alcancemos. Entonces, por eso les pedimos que las participaciones sean muy concretas y no discursos paralelos ni temas salidos de lo que estamos preguntando. Gracias, mi coronel. Ingeniero Alfredo, tiene la palabra y por favor se alista el arquitecto Osmar Martínez. No puedo encender la pantalla, no sé por qué. Creo que no me permiten entrada con la pantalla, pero bueno, vamos a hablar. Muy buenas noches. Mi comentario es que Rusia hasta ahora ha mostrado muchas fallas y en su intento de invasión y de toma del territorio ucraniano en pocos días, ¿no? Y el tiempo se le está ampliando y por supuesto toda esta capacidad que ha tenido Ucrania, la valentía del pueblo ucraniano en defender su territorio, la creatividad con lo cual lo están haciendo y con el apoyo pues al momento que han venido de manera consistente entrando para reforzarlo. Esto ha significado para Putin prácticamente un fracaso en su intento pues de tomar Ucrania y él tiene urgentemente que demostrar su capacidad tiene que mostrar para el 9 de mayo pues un triunfo de alguna manera, ¿no? Yo sí creo que él va a buscar cualquier esquema que le permita ampliar esta situación y poner en riesgo pues la paz mundial. Por supuesto, hay una determinación también de los Estados Unidos porque este pedido de Biden de 33 billones de dólares, apoyado por un consenso prácticamente total del Congreso americano, eso también presenta una amenaza muy seria para Putin y él creo que va a hacer todo lo posible por ampliar su actividad bélica antes de que todo ese armamento entre en Ucrania. Entonces estamos a la antesala de un conflicto muy grave para la paz, de que va a significar pues una amenaza terrible para el planeta. Ahora, ¿qué va a hacer Ucrania con los 33.000 millones de dólares? Bueno, esa es la parte que me es más difícil responderla porque en la medida que se apruebe, en la medida que esa inmensa cantidad de armamentos pueda llegarle a sus manos, va a tomar un tiempo. Eso no es que la próxima semana van a tener esos armamentos allá. Y eso pues debilita inclusive la posición de Ucrania y el incentivo que tendrá Rusia para acelerar este proceso de guerra, inventar cualquier excusa para crear situaciones que justifiquen que pueda ampliar su área de actividad bélica, tomándose Transnistria y tomándose inclusive también algunos otros países como Moldavia, que es el próximo objetivo, y posiblemente Bulgaria también. Ahora, la situación que yo veo de Alemania es una situación muy grave, muy seria, porque en efecto, cortar el gas de la noche a la mañana no lo pueden hacer, porque eso paraliza su actividad industrial. Y eso pues restringe también fuertemente
su economía. Entonces, estamos ante una situación verdaderamente crítica, decisiones que tienen que tomarse rápido ante una amenaza cierta de una potencia nuclear que va de frente. Esos son mis comentarios. Gracias, ingeniero. Les ruego el favor a los presentes que optimicemos el tiempo para efectos de que podamos hablar todos. Tiene la palabra el arquitecto Osmar y se alista, por favor, Elías. Bueno, Elías ya lo tengo acá. Entonces se alista, por favor.